Bien, comenzamos con el tema de funciones condicionales. Dentro de la categoría de las fórmulas tipológicas, tenemos una que se usa bastante, ¿ya? La función sí. Entonces, la función sí es aquella función que evalúa una condición determinada y según sea el valor de esa condición, que podría ser verdad o falso, la función te va a retornar un valor, una respuesta. ¿Ya? A ver, por ejemplo acá tenemos una tabla donde tenemos una columna sexo determinado por M y F y acá abajo nos están diciendo, ¿no? Con respecto a la columna observación, aquí está, ve, columna observación, se determinará según el campo sexo de la persona. Es decir, el valor de esta columna va a depender del valor de esta otra columna. Siendo de esta manera, si el campo sexo vale M, entonces hay que mostrar en observación la palabra masculino. Por el contrario, si vale F, mostramos en observación la palabra femenino. Acá lo que hay que entender es bien la condición. ¿Cómo es que vamos a armar esta condición que está acá? Bien. En principio, ¿cuántas condiciones vemos acá? Dos condiciones. Entonces, hacemos una resta siempre de la cantidad de condiciones menos 1. O sea, me da 1. Y 1 vendría a ser la cantidad de funciones sí que voy a usar. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos casos en los cuales hay más condiciones, 5, 6, 10 condiciones, y en esos casos habrá que usar varias funciones sí, una dentro de otra. Pero en este caso, como son solamente dos condiciones, restamos una, nos da 1, solamente usaremos la función sí una vez nomás. Bien, entonces comenzamos acá. Recuerda que el valor de esta celda o de esta columna va a depender del valor de esta columna que está por acá. Empezamos acá entonces y decimos igual a función sí. Mira, ve, cuando yo escribo una fórmula, o en este caso, perdón, una función, aparece acá una especie de ayuda, ve, que siempre es bueno que lo veas antes de que trabajes con ella. Acá me está diciendo que esta función sí admite 3 parámetros o argumentos. La primera, llamada la prueba lógica, no es más que la condición, aquella que se va a evaluar, aquella que bien puede tener un valor de verdad o de falso. Y estos dos argumentos que ves acá, y es más, los puedes ver con corchetes, cuando tú veas parámetros encerrados entre corchetes, son parámetros opcionales. ¿Qué significa? Que tranquilamente los puede dejar de lado, no pasa nada, ¿ya? Pero no es bueno dejar estos parámetros de lado, siempre es bueno trabajarlos, pero igual, no hay problema. En cambio, el primer parámetro, prueba lógica, es obligatorio, sí o sí. Bien, vamos a ver cómo construimos nuestra prueba lógica de la función sí. Podemos empezar diciéndonos, sí, el valor de esta celda que ves acá es M, entonces la función por completo te va a retornar la palabra masculino. De lo contrario, me debería retornar femenino. Así que decimos así, sí, esta celda que está acá, que es de 3, es igual a la letra M. A ver, ya. En este caso la M es una letra, ¿no? Acá hay que distinguir dos cosas, tipos de datos. Tenemos las cadenas o textos, los numéricos y las fechas. Esa M obviamente es un dato tipo texto, no es para nada un número, ni tampoco una fecha. Cuando tú quieras usar un dato en forma de texto, tienes que hacerlo usando las comillas dobles. Las comillas dobles. Por ejemplo, si yo quisiera igualar a un número, diría así, 15 por ejemplo. Y los datos que voy a trabajar en forma de números no se encierran entre comillas dobles. Van de esa manera, ¿ya? En cambio, si de repente quieres trabajar un valor en forma de texto, le pones comillas, así. En este caso, como es la M y es un dato tipo de texto, va encerrado entre comillas dobles, ¿ya?
Bien, seguimos. En algunas máquinas vas a ver que está configurado el operador de separación, coma o punto y coma. Bueno, en este caso la ayuda me está diciendo que voy a trabajar con punto y coma, pero en otros sistemas operativos seguramente está con coma. Eso va a depender de cómo esté configurado el sistema operativo. Bien, punto y coma. Esta es la condición. Esta condición podría ser o verdad o falsa. No hay otra respuesta. Entonces, cuando esta condición que está acá, que hemos armado, resulta ser verdad, ¿qué debe arrojar la función? La palabra masculino. Vamos acá entonces y decimos, ¿no? Cuando esta es verdad, me debe arrojar la función, me debe retornar un valor que es una frase, perdón, un texto, entre comillas dobles, masculino. Ahora, esta última condición no hace falta preguntar. Se supone que si la primera es falso, obviamente estaremos en el caso de la segunda. Entonces, y si es la segunda, directamente hay que mostrar el texto que acá pues está determinado, que es femenino. ¿Ya? La última condición ya no se evalúa, no se pregunta ya. Entonces de frente voy acá, si es que esto es verdad, la función me retorna la palabra masculino. Pero si esto es falso, entonces la función me retornará la palabra femenino. Ahí está, ¿no? Entonces, esto hay que entender bien, ya. Esta es la condición. Cuando esta condición resulta ser verdad, la función me va a retornar este texto, este valor. Pero si esto resulta ser falso, me retorna este otro valor de respuesta. ¿Ya? Le damos Enter. Y esto hacemos el copiado hacia abajo. Voy a darle acá a la esquina, doble clic. Y esto, ¿no? Bueno, en principio es un ejemplo bastante simple, pero lo que sí quiere es que se entienda bien cómo funciona la función sí. ¿Ya? Lo principal es que ustedes sepan armar la condición. Eso es lo más importante, que sepan armar su condición. Ahora, la condición pudo haberse también construido de forma distinta. La función pudo haberse hecho de forma distinta. Por ejemplo, pudo haber comenzado de acá, de f. Y de repente decir, ¿no? Si es igual a f, mira, ve. Entonces que me retorne... les decía entonces que la condición pudo haberse construido de forma distinta. Por ejemplo, pudo haber comenzado preguntándome acerca del valor si es f. De esta manera, si esta cel es igual a f, pues que me arroje la palabra femenino. Y si no lo es, pues que me arroje el valor masculino, ¿no? Y igual va a funcionar eso, ¿ya? Pero usualmente lo que hacemos siempre es empezar las condiciones en orden. La primera que encuentro es la primera que voy a construir, ¿no? Normal, pero igual. Hay varias formas de armar las condiciones. Bien, vamos acá al segundo ejemplo, caso 2. Acá, bueno, acá por ejemplo igual, tenemos acá dos condiciones, por lo tanto usaremos una sola función sí. Como vemos acá, la columna observación va a depender de la nota final. En este caso son datos tipo número. Y bueno, la condición voy a comenzar acá, ¿no? Si la nota de Excel es menor que 10.5, es desaprobado. Pero si es mayor o igual que 10.5, pues aprobado. Vamos acá, decimos igual, sí, el valor de esta nota. Ahí está, ve. La nota Excel es menor que 10.5. Es menor, obviamente acá pues debo colocarle tipo numérico, 5 comillas dobles, porque es un dato de forma numérica. Si el valor de esta celda, que es nota final, es menor que 10.5, la función deberá retornarme, ¿no?, el valor de desaprobado. De lo contrario, me tendrá que devolver el valor de aprobado.
Bien, vamos acá, hacemos el copiado y ya está. Obviamente, pues esta fórmula está en función del valor de esta columna, por lo que si yo cambio acá de repente un valor, ¿no? Esto debería adecuarse tranquilamente a esos cambios, ¿no? Vamos al caso 3. A ver, el impuesto, la columna impuesto, dice, se determinará según el total a pagar. O sea, esta columna va a depender de esta que está por acá. Total a pagar. Dice, si gana más de 1.500, se le descontará el 15% a la cantidad excedida a 1.500. Obviamente, acá, ¿cuántas condiciones hay? ¿Cuántas hay? 1, 2, 3. Ahí hay una condición, ¿no? Lo que pasa es que la otra condición está implícita, ¿no? Se supone que si esto sucede, hacemos lo que está acá. Pero si esto no sucede, pues no hacemos nada. Y eso está implícito, ¿no? No se está especificando ahí, pero se puede deducir. Entonces, la condición es si gana más de 1.500. Esa es la condición y punto. Bien, vamos acá. Igual, función si. Mi condición es si es que gana más de 1.500. O sea, si el valor de esta celda total a pagar es más que 1.500. Ya está. A ver, nunca se te vaya a ocurrir hacer esto, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo ver acá, gana más de 1.500 soles, entonces pongo acá, lo pongo acá. Bien, entonces vamos acá la condición que es, si es que, a ver, le decía, no vayan a de repente alguna vez pensar que la condición puede armarse así, ¿no? Como está acá, gana más de 1.500 soles, pues gana más, ¿no? Y le pongo acá esto, ¿no? Esto no es un número, esto es un texto, entonces esto no hay que hacer nunca, ¿ya? Lo que es número, aún así lo veas como dinero, lo veas como medida, metros, centímetros, finalmente es número, ¿ya? Bien, esta es la condición, si es que el total a pagar supera los 1.500. Bien, si esto sucede, se le va a descontar el 15% a la cantidad excedida de 1.500. La pregunta es, ¿cómo arman ese valor que va a retornar? Cuando decimos se le descontará, es una resta de antemano, ¿ya? Entonces, a esta cantidad que está acá vamos a restar. Entonces, primero hay que tener en cuenta que vamos a restar, ¿no? Esta cantidad actual, que hay en esta celda, vamos a restarla, ¿no? Le restamos el 15%, ¿no? ¿Pero de qué? Vamos acá a colocar entonces que esta cantidad, vamos a restarle, ¿no? Vamos a restarle el 15% de algo, ¿no? El 15% de algo. Pero ese algo, ¿qué cosa es? A la cantidad que excede de 1.500. Esto es un excedente, lo que está acá, ¿no? El 15% de un excedente. Ese excedente es prácticamente la diferencia de esta cantidad en cuestión menos 1.500, ¿no? Esta parte de acá es como decir cuánto le excede a 1.500. Entonces es menos el 15% de un excedente con respecto a 1.500. Vamos acá entonces y decimos el 15%, ¿no? El 15% de esta misma cantidad con respecto a 1.500. Ya está. Eso es si es que se cumple. Y si no se cumple, bueno, si es que esto no se cumple, no dice nada. No dice nada. Así que podemos acá, podemos tomar en cuenta que es 0, por ejemplo.
o en todo caso vacío, que es comillas, ¿no? Que es comillas dobles, ¿no? Porque no le especifica. Ahí está, ¿no? Hacemos el copiado. Ahí está, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en algunos casos las condiciones no tienen un valor falso, ¿no? Solamente está si es que se cumple esto y punto. Y si no se cumple, pues no nos dice nada. En ese caso habrá que decidir qué cosa es lo más conveniente, ¿no? En este caso hemos decidido que si es que no se cumple eso, pues no aparece nada, ¿no? Obviamente cuando estés trabajando de repente hay que tirarnos, si es que esto no aparece así, ponle acá un cero, ponle acá una línea, una raya, ponle algo, ¿no? Y eso ya te lo van a seguramente especificar, ¿ya? Bien, vamos al caso 4, al caso 4, dice, observación, esta columna observación se determinará según el estado civil, o sea, este valor va a depender de la columna estado civil. Cuando estado civil es S, mostrar soltero, si es que es C, mostrar casado, y si es D, mostrar divorciado. Bien, en principio tenemos acá tres condiciones, tres, bien definidas. Restamos uno, nos queda dos. Dos vendría a ser la cantidad de funciones sí que vamos a utilizar. Bien, empezamos acá entonces. Dice si estado civil es S, mostrar soltero. Empezamos. Si el valor de esta celda fuera igual a la S, ¿no? A la S, entonces, ¿no? Coma o punto y coma, la función deberá retornarme la palabra soltero. Punto y coma. Recuerda que hay que usar dos funciones sí, dos. Por lo tanto, en este lugar, en ese momento, corresponde colocar la segunda función sí. Ahora, para que no sea una función así larga, de forma horizontal, por ejemplo, yo suelo trabajarlo esto en la siguiente línea. Presionamos la combinación al más enter, y acá prosigo con mi segunda función o mi segunda pregunta. Si el valor de esta celda, lo mismo, la misma celda, ahora fuera ¿sí? Entonces, retórname la palabra casado. Punto y coma. La pregunta es, ¿debo volver a abrir otra función o no? ¿Debo hacer otra pregunta? Ya no. Ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Me está quedando la última y les dije que la última condición ya no se evalúa, sino de frente vas a colocar el valor de retorno, que en este caso es divorciado. Divorciado. Y lo colocamos justo acá, ¿ve? Divorciado. Ahora, he utilizado dos funciones sí, así que al final debo tener cerrado dos paréntesis. Una, dos. Y esto se lee así, ve, una vez más. Si el valor de estado civil, que es la celda de 3, fuera S, me arroja soltero. Si no, pregunto por segunda vez. Si el valor de la celda de 3 fuera C, casado. Y si no se cumple la primera, que no es ni S, ni tampoco se cumple la segunda, que es la C, casado, obviamente estaremos en un caso de divorciado. Enter. Le damos el copiado acá. Y esta, ¿no? Estado civil. Caso 7, bueno, la verdad es que acá hay varias formas de hacer esto. Hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es esta, ¿no? Mira, digo, igual si
Y bueno, con respecto a sueldo básico, a su básico, ¿no? Aquí está. Si esta cantidad es menor, igual que 500, entonces muestro el 20% de este básico. Punto y coma. Hago mi segunda pregunta. Ahora, si este valor fuera menor o igual que 1000, entonces muestro el 15% del básico. El 15% del básico. ¿No? Si te das cuenta, estoy trabajando únicamente con el límite superior de cada rango. ¿Ya? Ahora, si este fuera menor o igual que 1500, ahí corresponde el 12% de este básico, ¿no? Y de no ser así, el último ya no se evalúa, simplemente quedaría 10% del básico, 10% del básico. He usado 3 funciones sí, cierro 1, 2, 3. Es una manera. Pero esta manera no siempre funciona, porque esta forma que ven ustedes acá funciona en este caso porque los rangos es uno al lado de otro, ¿verdad? Continúa. Entonces, si estos rangos tuvieran un vacío entre esos dos, esto ya no es certero, no es exacto. Así que existe otra forma más exacta para que cumpla al 100% este tipo de casos de rangos. ¿Ya? A ver, por acá le voy a hacer acá un costadito, ¿ya? Acá. Mejor acostúmbrense a esta segunda manera para que eviten problemas. Y así. El básico va de 0 a 500. Entonces puede colocar, sí. El básico va de 0 a 500. Punto y coma. Este rango sí es preciso y exacto ya. En ese caso colocar el 20% de este básico, ¿no? Y así para lo siguiente, acá dice 501 a 1000. 501 a 1000. No, en ese caso será 15%. 15% de 3. Sí, de 1001 a 1500. 1500. 15%, 12%. ¿No? Y de lo contrario, 10%. 1, 2, 3. A ver, jóvenes, por acá un ratito, ¿ya? Vamos al caso 7 de nuevo. Al caso 7. ¿Ya? Colóquense acá. Esto lo voy a borrar. Vamos a hacer acá de otra manera porque este de acá no está arrojando resultados muy certeros. Vamos a una tercera forma, ¿ya? Con esta sí va a quedar, ¿ya? A ver, nos colocamos acá y decimos así. Sí. Como acá es un rango, de forma implícita de la condición debería ser si es que es mayor que 0 y menor o igual que 500. O sea, en otras palabras, hay dos condiciones metidas acá adentro. Acá hay dos. Entonces digo, como son dos, voy a usar la función i. Y digo, no, si este valor es mayor o igual a 0, punto y coma, y a la vez este valor es menor o igual que 500. ¿Ya? De esa manera yo construyo un rango. Mira, ve, la función i, digo, si el valor de esta celda es mayor o igual a 0, punto y coma, y a la vez el valor de esa celda es menor o igual a 500, ahí arrojo mi condición 20%, entonces 20% del básico. ¿Ya?
Usamos la función y para colocarle acá adentro dos condiciones, que sean mayor que tanto y a la vez menor que tanto. ¿Ya? Ahora sí, con eso sí está todo.